5 semanas en globo, por Julio Verne. Este es el tercer libro de mi particular viaje al África Central en los últimos meses después de Viaje al Congo de Guillet, El corazón de las tinieblas de Conrad. No fue una elección premeditada, salió así, pero el resultado me ha parecido bastante interesante. Si los ponemos en orden cronológico, se puede tener una buena perspectiva de la evolución de las ideas que en Europa se tenían sobre África. El primero sería este de Verne, de 1863, época en la que los mapas del continente tenían muchas zonas en blanco. Era una tierra por explorar, misteriosa y salvaje, que seducía a aventureros inquietos y a misteriosos misioneros ávidos de proclamar y extender su fe. Fue el tiempo de las grandes expediciones, muchos de cuyos protagonistas terminaron engullidos por la selva y de las que se hace un buen repaso en la novela. Los nativos no eran personas, eran salvajes de naturaleza animal, unos dóciles y amigables, otros peligrosos. El segundo sería el de Conrad, 1899. Los aguerridos aventureros habían rellenado ya casi la práctica totalidad del mapa africano con sus indicaciones geográficas, ríos, lagos, montañas y selvas. Ahora, África era sencilla y llanamente una mina llena de riquezas por extraer. Poco más o menos lo que es ahora. Los nativos ya no son animales salvajes, sino domesticados a fuerza de golpes. En aquel tiempo, y no solo entonces, los negros africanos eran fuerza de trabajo, esclavos todavía muy lejos de ser considerados humanos, por lo que no se les otorgaban derechos de ninguna clase. Parece que aquella Declaración de Derechos Humanos que en Francia se había proclamado tan solemnemente durante su revolución no era tan universal como se decía. Los nativos eran mano de obra barata fácilmente reemplazable, por lo que tampoco era necesario tener un especial cuidado con ellos. Esta es la situación con la que se va a encontrar el escritor polaco y que va a dejar una profunda herida en su sensibilidad. Se apoderaban de todo lo que ponían por simple ansia de posesión. Era un pillaje con violencia, un alevoso asesinato a gran escala y cometido a ciegas, como corresponde a hombres que se enfrentan a las tinieblas. La conquista de la tierra, que más que nada significa arrebatársela a aquellos que tienen un color de piel diferente o la nariz ligeramente más aplastada que nosotros, no pese tanto atractivo cuando se mira de cerca. J. Conrad, en el corazón de las tinieblas. Guide viajará al Congo en 1927. Las noticias sobre desmanes y pillajes van llegando al viejo continente. Y en la opinión pública se va gestando una especial empatía sobre aquellas tierras y aquellas gentes. También los propios pueblos explotados irán adquiriendo conciencia de las injusticias de las que eran víctimas y empieza a desarrollarse una ideología a favor de la descolonización. En 1931 llegará al Congo otro belga famoso, Tintín, y aquí ya aparece un nuevo y codiciado recurso, los diamantes. Pero esta es otra historia. En mi particular singladura he ido desde lo más nuevo a lo más antiguo. Ahora tengo que retroceder. Para Julio Verne, África es misterio y aventuras, maravillas y peligros. Un continente de una naturaleza tan exuberante y bella como hostil y despiadada. El único interés es el de la exploración científica. No hay connotaciones sociales y las que tienen que ver con la dimensión humana reflejada en la relación de los tres protagonistas un tanto empalagosas.
Esta fue la primera novela publicada por Verne y todavía le faltaba práctica para llegar a crear personajes de talla del Capitán Nemo o Robur el Conquistador. Personajes principales: Samuel Ferguson. Hay dos clases de sabios: los ratones de biblioteca, que viven permanentemente dentro de su propia cabeza, casi se podría decir que el mundo les sobra, como fue el caso de Kant. Y por otro lado, los científicos que no dudaban al lanzarse al monte con espíritu aventurero para demostrar o verificar sus tesis. Ferguson es de esa segunda especie. Domina la física, la química, tanto en sus vértices especulativas como en las aplicadas, la geografía, la meteorología, la historia. Aunque es un científico puro, no carece de sentimientos humanos. Este tipo de personaje llegará a ser habitual en las obras de Verne. Dick Kennedy es un falso antagonista de Ferguson, cuyo pragmatismo va a enfrentar muchas veces al idealismo del científico. Es el típico cascarrabias que se esfuerza en disimular su gran corazón. Amigo de Ferguson, este le va a pedir que le acompañe en la aventura que tiene proyectada para que aporte a ella sus habilidades físicas, sobre todo el manejo de armas, tanto en la caza para proveerse de alimentos como en la defensa ante peligros que pudieran presentarse. Kennedy sigue a Ferguson dócil y sumiso, aunque sus palabras sean siempre negativas y rechazos. Joe, el fidelísimo criado, también muy típico de las novelas de Verne. Ama a Ferguson, su señor, sobre todas las cosas del mundo, y por él sería capaz incluso de dar la vida. Por su parte, el señor adora a su criado y lo trata, con las debidas distancias, claro, como alguien de su propia familia. Alguna muestra de debilidad dará en algún momento del viaje, pero reparará su falta con una actitud heroica en un momento de grave peligro. Son personajes que apenas tienen contradicciones internas ni tampoco surgen conflictos entre ellos, con algunas excepciones que sean circunstancias sin ninguna repercusión. Cada uno de los tres pone sus talentos y habilidades a servicio del grupo y de la misión que dirige el científico, en una compenetración que, salvo algún episodio sin consecuencias, es total y absoluta. Ninguno se sale de su papel. Ferguson, la cabeza pensante, autoridad incuestionable e incuestionada, siempre a las órdenes del capitán de la expedición. Kennedy y Joe ponen sus talentos al servicio del proyecto. Si Ferguson era la cabeza y Kennedy los brazos, Joe debía ser la mano. La aventura comienza en la prestigiosa Real Sociedad Geográfica de Londres, origen de tantas y tan importantes aventuras como las de Darwin, Scott, Stanley, Speke o Burton. Los trabajos de estos dos últimos serán tenidos muy en cuenta por Verne en esta novela. Había por aquellos tiempos una enorme obsesión por explorar hasta los últimos rincones de la Tierra, desde los polos hasta las selvas. El profesor Ferguson presenta ante la asamblea un proyecto bastante disparatado: cruzar todo África Central, de este a oeste, a bordo de un globo aerostático. La expectación que se desató fue enorme. Los viajes en globo causaban furor desde finales del siglo XVIII. Hacia mitad del siglo XIX todavía era una tecnología precaria, con muchos problemas por resolver. Entre ellos, quizás el final principal era el de la dirección y la reposición del gas, que necesariamente se perdía en las bajadas. ¿Alguna objeción? Mil podría hacerte, pero entre otras, dime, si piensas ver el país, si piensas subir y bajar a voluntad tuya, no podrás hacerlo sin que el globo pierda gas. No ha habido hasta la fecha otros medios de proceder, y esto es precisamente lo que ha impedido las grandes excursiones por la atmósfera. Ferguson había inventado un dispositivo que le permitía bajar y subir sin perder gas.
cuyos detalles técnicos se describen con bastante detalle en la novela, aunque no sean fáciles de entender. No importa demasiado. El gas utilizado sería el hidrógeno que llenaría el globo herméticamente cerrado. Dentro del globo hay otro globo que servirá de comodín en el caso de que el primero y principal se rompa y se escape el gas. He aquí mi secreto, señores. Es bien simple y como todo lo sencillo no dejará de triunfar. La dilatación y la contracción del gas del aerostato, tal es mi procedimiento que no exige ni alas embarazosas, ni motor mecánico. Un calorífero para producir mis cambios de temperatura y un soplete para calentarlo. Esto no es ni incómodo ni pesado. Creo haber reunido todas las garantías de éxito. El problema de la dirección lo había resuelto mediante un profundo conocimiento de los vientos que en el centro de África suelen ser dominantes. Eso se dice en la novela. Los que soplan de este a oeste, subiendo o bajando, lo que puede hacer con bastante facilidad mientras todo funcione correctamente. Es posible encontrar una corriente que los dirija hacia donde quieren ir. También se cuentan con bastante detalle todos los preparativos del viaje, las provisiones, el equipaje, todo detallado, inventariado y pesado con la mayor precisión. Cuando el profesor Ferguson describe su proyecto a sus colaboradores, hace un repaso de cómo estaba por entonces la exploración africana. Su idea es comenzar en la isla de Zanzíbar, en la actualidad Tanzania, siguiendo los pasos de los exploradores Barton, Speke y Grant, que buscaban por entonces las fuentes del Nilo desde el sur, en la zona de los Grandes Lagos. En el lago Victoria conectarían con los descubrimientos de Andrea de Bono, que también había partido en busca de las excitantes fuentes del Nilo, remontando hacia el sur las aguas del Nilo Blanco. Desde aquí hasta el lago Chad, explorado, entre otros, por Heinrich Barth, el territorio era completamente desconocido para los europeos de la época y Julio Verne tiene que rellenar el espacio a base de inventiva. Se comenta mucho la capacidad de anticipación del escritor francés, casi próxima a la profecía tantas veces. Por ejemplo, imaginó el submarino y el helicóptero. Hizo que su cohete hacia la Luna despegara en un lugar muy próximo a lo que ahora es Cabo Cañaveral. Que su módulo aterrizara en el mar de la Tranquilidad y que volviera a la Tierra amerizando en el Océano Pacífico. Y así muchas otras. Pero tendría que reconocer que en su viaje entre el lago Victoria y el lago Chad no dio ni una. Se imaginó volcanes y desiertos donde no hay más que sabanas y selva espesa. Sí acertó en la existencia de grandes tesoros, simbolizados en una montaña de oro, aunque quizá esto no tenga demasiado mérito. Damos paso a la ruta. Verne va dando indicaciones precisas sobre la ruta de los aeronautas, señalando de vez en cuando sus coordenadas. Los lugares entre Zanzíbar y el lago Victoria, así como el lago Chad y Senegal, se describen teniendo en cuenta las exploraciones ya realizadas. Los que hay en el trayecto intermedio, como ya dije, se los inventa. En esta edición he localizado 2 erratas que me han confundido bastante y he tenido que contrastar con otras ediciones. Se hace referencia a sendas expediciones en 1868 y en 1897, lo que me hizo dudar, puesto que la novela es de 1963. Si no sería una revisión del propio Verne, realizada con posterioridad, pero luego me di cuenta del error y que las fechas correctas eran 1858 y 1847, así que todo en orden. Pongo aquí un esquema del recorrido. Primero Zanzíbar, segundo País de la Luna, 4 grados 17 minutos sur, 32 grados 40 minutos este.
3. La aventura del elefante. 3 grados 15 minutos sur, 29 grados 15 minutos este. 4. Lago Victoria. 0 grados 30 segundos, 32 grados 52 minutos este. Isla de Bono. Encuentro del Misionero. 4 grados 20 minutos norte, 27 grados este. 7. Volcán. 4 grados 42 minutos norte, 24 grados 15 minutos este. 8. Tumba del Misionero, yacimiento de oro. 4 grados 55 minutos norte, 22 grados 23 minutos este. 9. Desierto, 6 grados 51 minutos norte, 19 grados 5 minutos este. 10. Oasis, 8 grados 32 minutos norte, 15 grados 43 minutos este. Lago Chad. 13. Zindar, 16 grados norte, 4 grados 55 minutos este. 13. Tombuctú. 14. Cataratas, Guina. Y 15. San Luis. El viaje, de unos 7.000 kilómetros según he calculado, sin ninguna precisión, y con la ayuda de Google Maps, transcurrió por los actuales Tanzania, Burundi, Uganda, República Democrática del Congo, República de África Central, Lago Chad, Camerún, Chad, Nigeria, Níger y Malí. Además de un trayecto por tierra y vía fluvial en Senegal hasta la costa atlántica. El sentido de la dirección era normalmente oeste-noroeste. Habría que añadir el trayecto entre Londres y Tanzania, bordeando toda África, que tampoco es poca cosa, aunque sí más cómodo y menos peligroso. El aerostato sería bautizado como el Victoria. ¡Viva la imaginación! Las aventuras. Volar supone una gran ventaja sobre ir caminando por aquel territorio inexplorado, lleno de peligros y sin vías de comunicación. En los 2 primeros días de viaje habían recorrido con total comodidad casi 1.000 kilómetros, lo que a Barton y Speke les había costado más de 4 meses de penurias y esfuerzos. Si hubiéramos tenido que caminar por este terreno húmedo, nos hubiéramos hundido en el cieno malsano. Desde nuestra salida de Zanzíbar, la mitad de nuestras bestias de carga hubieran muerto ya de cansancio. Tendríamos el aspecto de espectros y la desesperación se habría apoderado de nosotros. Hubiéramos estado en lucha incesante con nuestros guías y nuestros criados expuestos a su brutalidad sin freno. Por el día un calor húmedo e insoportable, aplanante. Por la noche un frío casi siempre intolerable y las picaduras de ciertas moscas cuyas mandíbulas atraviesan la tela más espesa y producen la locura. Todo esto sin hablar de las bestias y de las tribus feroces. Sin embargo, algunos riesgos y penalidades habrían de pasar los protagonistas, mal que les pese porque, si no, iba a ser un aburrimiento para el lector. Para no perderse detalle y que el profesor Ferguson pudiera ir tomando nota para realizar un detallado informe sobre sus descubrimientos y la geografía africana, solo viajaban de día. De noche echaban el ancla, que solía quedar sujeta a un árbol, y descansaban lejos de cualquier peligro. Bueno, no de cualquiera. En una ocasión se ven sorprendidos por un intento de abordaje y en otra el ancla no se había fijado en un árbol o una roca, sino que se había enredado entre los colmillos de un elefante que se movía entre matorrales tan altos que quedaba oculto a la vista de los ocupantes del globo, que era arrastrado sin ningún control por aquella sabana. En la zona del lago Victoria, por donde se desagua hacia el Mediterráneo, formando el Nilo Blanco y que ahora se ve en los mapas de Google, que es un formidable sitio de vacaciones, los aventureros de entonces eran devorados por los mosquitos. En alguna ocasión van a poder contemplar los viajeros desde la comodidad
y la seguridad de su posición elevada alguna trifulca entre tribus rivales. En otra van a descender a una aldea cuyos habitantes quedan atónitos y paralizados ante aquel espectáculo luminoso, aunque al final tendrán que salir pitando si no querían convertirse en el menú de la cena. Ya he dicho que, aparte de los científicos, por aquellas inhóspitas e inexploradas tierras se aventuraban misioneros cristianos ávidos de extender su fe entre los nativos para llevarles la salvación de la que carecían los infelices. Si las exploraciones científicas se rodeaban de toda la seguridad y comodidades posibles, estos misioneros se adentraban en aquellos territorios armados únicamente por su fe. El éxito lo tenían asegurado, o bien llevaban la salvación a aquellas gentes desamparadas espiritualmente, o conseguían, que era lo más posible, la palma del martirio que les catapultaba directamente a alguno de los círculos del paraíso más próximos a la divinidad. Hay que tener valor, inconsciencia o mucha fe. Desde el aire, en lo más hondo del corazón de las tinieblas, en plena selva congoleña, a 4 grados 20 minutos norte y 27 grados este, ¿cómo habría llegado allí aquel hombre? Los 3 pasajeros van a ser testigos de la persecución de un grupo de salvajes a un hombre que huye. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando el fugitivo lanza un grito de auxilio? No en un galimatías incomprensible, sino en un perfecto y civilizado francés. Se trataba de un misionero que se había adentrado en aquellos territorios desconocidos y cuyo mensaje de salvación no parece que hubiera sido bien recibido por sus habitantes. Ahora estaba a punto de ser servido para la cena, pero la providencia, cuyos caminos ya sabemos que son inescrutables, había llevado allí al flamante Victoria, que lo pudo rescatar de aquella turba de salvajes hambrientos. Sin embargo, sufría heridas mortales y, a pesar de los cuidados que se le prodigaron, no pudo escapar de la muerte. Su Dios habría pensado que ya habría sufrido bastante su fiel servidor y que era el momento de conducirlo a la felicidad de los campos elíseos, que bien merecido se lo tenía. El peso del cuarto ocupante descabalaba un poco el equilibrio del globo, pero no se podía negar la caridad a aquel desdichado. «Sea lo que Dios quiera», dijo el doctor Ferguson, «estamos en sus manos. Él solo puede salvarnos». Con aquel imprevisto pasajero, el globo tuvo que atravesar un peligroso volcán al que los vientos lo dirigían. Volcán que Verne sitúa al norte de la actual República Democrática del Congo. 4 grados 42 minutos norte, 24 grados 15 minutos este. A pesar de los cuidados, el misionero rescatado va a entregar su arma a su Dios. El globo desciende en aquellas montañas. Verne lo sabía, pero sitúa su aventura, de la que da coordenadas precisas. 4 grados 55 minutos norte, 22 grados 23 minutos este. En plena selva, en la cuenca del río Ubangi, afluente del Congo, a unos 200 kilómetros en línea recta desde el volcán, para dar al bienaventurado misionero cristiana sepultura, y se encuentran con una auténtica mina de oro, pórfido y cuarzo a cielo abierto. Allí, entre aquel tesoro mundano, será enterrado el que aspira a tesoros mucho más valiosos. He visto en internet, dicho sea de paso, que Sudán, relativamente cerca de donde Verne sitúa la aventura, es uno de los mayores productores de pórfido. Aquellas riquezas van a provocar el principal desencuentro entre los 3 protagonistas. Y es que Joe, el que está más abajo en la escala espiritual, va a ser envenenado por el aguijón de la codicia. Querrá llenar el globo de oro, lo que no es muy aconsejable cuando el peso está calculado con la precisión y el detalle con lo que lo hizo el profesor al inicio del viaje. «Ya ves, mi querido Dick», prosiguió el doctor, «lo que pude influir este metal sobre el muchacho mejor del mundo. ¡Qué pasiones! ¡Qué de avideces!
que de crímenes produciría el conocimiento de una mina parecida es entristecedor. Y no sabía el doctor cuánta razón iba a tener. Sin embargo, se le permitirá cargar unas cuantas piedras con la condición de deshacerse de ellas si la situación lo requiere. Que lo requerirá para desesperación del desdichado Joe. Si las tormentas son peligrosas, lo van a ser más para las calmas. Después de la aventura del volcán y la mina de oro, los expedicionarios se van a encontrar con un desolado desierto que Verne sitúa en plena selva de la República Centroafricana. El agua, necesaria para el funcionamiento del aparato y para la supervivencia de sus ocupantes, escasea. La ausencia de vientos reduce al globo a la parálisis. Y todavía vino algo peor. El Simon, un viento huracanado extremadamente cálido y seco, el globo descontrolado y las gargantas secas. Pero aquellos intrépidos no estaban desamparados, como sí parece que lo estuvo el misionero de antes. Estos tenían de su parte a la providencia que puso un salutífero oasis en su camino y pudieron saciar su sed, no sin antes haber acabado con unos cuantos leones que por allí merodeaban, lo que para el cazador fue cosa de regocijo. Llevarla a sus labios y vacilarla en pleno acto con la botella de agua fue para Ferguson cuestión de un instante, y los tres viajeros dieron gracias desde el fondo de su corazón a la providencia que les había salvado tan milagrosamente. No todos los que viven en situaciones de extrema necesidad y peligro tienen la fortuna de que la providencia los ampare. Ellos sí, y por eso lo agradecieron. En el lago Chad, los problemas se agudizan y se llega a un punto de no retorno. Una bandada de buitres va a destrozar la seda del globo. El de emergencia era mucho más pequeño y menos seguro. Desde este momento hubo que ir desprendiéndose del lastre constantemente. En el momento más crítico en el que la caída era inevitable, lo que suponía el desastre total, el valiente y abnegado Joe tuvo la posibilidad de reparar el mal comportamiento que había tenido a cuenta del oro y sin pensarlo ni un instante se arroja al vacío en heroica inmolación por la salvación de sus amigos. Y es que los personajes destilan virtud por todos sus poros. El globo, o lo que queda de él, será traído y llevado por los vientos. Pero los aventureros no pierden la fe. El profesor Ferguson ya cree más en la providencia que en la ciencia. ¿Dónde vamos?, exclamó Kennedy. Dejemos hacer la providencia. Mi querido Dick, no quiero dudar de ella, lo que convenga. Ella lo sabe mejor que nosotros. Y henos aquí, volviendo hacia lugares que no esperábamos encontrar más. Joe vivirá experiencias desagradables entre los nativos, pero al final otra vez la providencia milagrosa, como bien esperaba el doctor, hará que el globo, ya más estabilizado, llegue al punto en el que se encuentra Joe en su huida desesperada, perseguido por un grupo de nativos que se lo quieren merendar. La compañía se ha vuelto a reunir, pero queda mucho camino por recorrer. Llegan al río Níger, lo que da esperanzas al profesor. Sobrevuelan la misteriosa ciudad de Tombuctú. Se las tienen que ver con una plaga de langostas para que no quede nada. Al final, con el globo cayendo cada vez más deprisa y ya casi sin lastre que arrojar, y sin que esta vez ninguno de los tres se inmolara por los demás, todavía tienen que vérselas con los despiadados talibas de Al-Hajji, una banda de forajidos que los persiguen con intenciones nada amigables, esperando que caigan a tierra para divertirse con ellos. Su salvación está al otro lado del río Senegal, donde ya encontrarán a tropas francesas que los podrán conducir a la civilización. Como último recurso, los tres viajeros se sujetan de las cuerdas del globo y sueltan la barquilla, lo que les da el impulso necesario para librarse de los talibas y llegar al río, cerca de las cataratas Guina.
El globo no podrá más y se precipitará al río para morir. Pero lo hizo cerca de la orilla opuesta, de donde los aventureros pudieron ser rescatados por una patrulla de soldados franceses. Dicen que cuando Morton Stanley encontró al más famoso de los exploradores, David Livingstone, allá por el lago Tanganica, pronunció aquella celebérrima frase: "El doctor Livingstone, supongo". Esto fue en el año 1871. Lo primero que dijo el jefe del destacamento que salvó a los exploradores en 1862 fue: "El doctor Ferguson", exclamó el teniente. Si también hubiera añadido el "supongo", tendríamos que atribuir otra profecía cumplida en el haber del escritor francés. Allí se levantó acta del acontecimiento que se firmó por el grupo de rescate para que no hubiera luego lugar a dudas ni suspicacias promovidas por envidiosos y maledicientes. Nosotros, los abajo firmantes, declaramos que al mediodía de hoy hemos visto llegar suspendidos de la red de un globo al doctor Ferguson y sus compañeros Ricardo Kennedy y José Wilson. Su globo ha caído a algunos pasos de nosotros, en el lecho mismo del río, y arrastrado por la corriente se ha hundido en las cataratas de Guinda. En fe de lo cual firmamos la presente acta en unión de los arriba nombrados para hacer valer cualquier derecho, hecho en las cataratas de Guinda el 24 de mayo de 1862. Todavía quedaban 2 semanas de viaje río Senegal abajo hasta el puerto de San Luis y desde allí de regreso a Londres, pero esto era ya una excursión de placer para los intrépidos viajeros que habían cruzado África entera de este a oeste en una excursión de más de 7.000 kilómetros, arrastrando muchas penalidades y sinsabores. Aquel año de 1862 fue agraciado con la medalla de oro de la Royal Geographical Society un tal Robert O'Hara Burke, que había atravesado el continente australiano. En el universo berniano, la valiosa condecoración de aquel año fue naturalmente para sus héroes. El doctor Ferguson hizo en sesión pública a la Real Sociedad de Geografía el relato de su expedición aeronáutica y obtuvo para sí y sus 2 compañeros la medalla de oro destinada a compensar y recompensar las más notables expediciones del año 1862.